Hola querido, te habla tu amigo el evangelista David Brito y estás en Momento de Victoria. A partir de este momento vamos a iniciar una serie titulada No te metas en mi vida, donde vamos a estudiar la vida de diferentes personajes, de cómo desecharon la voz de sus padres, la de sus hermanos, la de sus miembros de tribu, la de los profetas, pero también la voz de Dios. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cuál fue su final? Pero también vamos a nosotros a sacar enseñanza de cada uno de ellos para no sufrir las mismas consecuencias. Y que si hemos desechado la voz de cualquiera de ellos y estamos pasando la dificultad, estamos pagando las consecuencias, entonces podamos salir victoriosos en el nombre del Señor de esta situación. Así que damos inicio con nuestro primer personaje. Y este personaje lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4. Y este personaje se llama Caín. Caín es el hijo mayor de Adán y Eva. Él fue criado conforme a la voluntad de Dios. Fue enseñado por sus padres con respecto a todo lo que tiene que ver con el sacrificio de animales, sacrificio del cordero y la ofrenda que debían presentar delante del Señor. Pero en el capítulo 4, en el verso 4, nos dice que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas con grosura, y el Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó, nos dice el verso número 5, la ofrenda de Caín, y de esta manera el semblante de Caín se decayó y se enojó con el Señor y con todo lo que su hermano había hecho. ¿Cuál fue el problema de Caín? Siempre se le había instruido qué debía hacer. Podemos decir, como han escuchado algunos, que dicen, no, Caín presentó lo que quiso. Él presentó lo mejor que tenía. Él fue agricultor y presentó lo mejor. Muchos de nosotros estamos presentando lo mejor. Al hacer alguna acción, estamos haciendo todo lo posible que sea lo mejor que cada uno de nosotros pueda hacer. Pero quizás estamos cometiendo el mismo error que Caín. No estamos presentando lo mismo que el Señor pidió, sino lo que nosotros queremos hacer. Caín desechó la voz de sus padres, desechó la voz de su hermano, al punto que el Señor le dijo al mismo Caín de manera personal que si seguía en esa manera, que si seguía en ese pensamiento, el pecado se iba a adueñar de él y por lo tanto lo iba a llevar a la muerte. ¿Qué sucedió? Se molestó contra su hermano Abel, se levantó contra él y lo mató, trayendo consigo unas consecuencias terribles al ser desechado de la presencia del Señor y de la salvación. Muchos están sufriendo ahora las consecuencias de las decisiones. El Señor siempre nos va a enviar una persona que nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a aconsejar, pero muchos detienen la voz, muchos no aceptan la corrección, por lo tanto hacen lo que quieren y comienzan a sufrir las consecuencias. Quizás tú en este momento, por desechar la voz de Dios en algún momento, al decirle a tus padres, al decirle a tus amigos, al decirle a tu amigo fiel, a tu amiga fiel, no te metas en mi vida, ahora estás sufriendo las consecuencias y no estás recibiendo los beneficios que tenían tus sueños. Pero estás a tiempo, si estás escuchando este mensaje, quiere decir que estás a tiempo de decirle al Señor que te ayude a moldear la vida, que te ayude a aceptar su palabra, que te ayude a hacer su voluntad. Cuando te humilles delante del Señor, cuando nos colocamos cada uno de nosotros bajo la voluntad de Dios, cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, justamente en ese momento se convierte en nuestro momento de victoria, porque ya no seguiremos nuestros planes, sino que seguiremos los planes del Señor. Y el Señor nos dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros y que su propósito es vida eterna y abundancia aquí en la tierra. Permita a Dios que en esta hora tú puedas escuchar la voz de Dios, puedas escuchar el consejo de Dios y le digas ahora al enemigo y a tu propia voluntad,
no te metas en mi vida y que comience Cristo Jesús a gobernar tu vida y así recibir el favor de Dios, hallar gracia delante de sus ojos y que suceda lo mismo que sucedió con Abel. Y halló gracia ante los ojos de Jehová, porque el Señor se agradó, porque hizo la voluntad de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga y te dé fortaleza para comenzar a escuchar la voz de Dios y decirle a Satanás, no te metas en mi vida. Dios te bendiga.